Capítulo 17. Dice, entonces Adán y Jabá salieron de la boca de la cueva, ¿verdad? Salieron de la cueva y se iban hacia el jardín. Ay, que les gusta sufrir, ¿verdad? Vamos a sufrir por el pasado, vamos a acordarnos de cómo era. Pero mientras ellos iban cerca, ante el portón occidental de donde vino Hasatán, cuando él engañó a Adán y a Jabá, ellos encontraron a la serpiente que se había vuelto Satán, viniendo al portón y tristemente lamiendo el polvo. Por si algo, ¿verdad? Ese no sería Lucifer, ese sería la serpiente o la cobertura que utilizó Satanás para hablarle a Eva en este mundo. Según los libros gnósticos, Lucifer lo que hizo fue de agua, con una gota de agua la convirtió, le dio cuerpo de serpiente y la mandó a hablarle a Eva. Entonces fue como que Lucifer se encargó de hacer a la serpiente específica a través de la cual iba a hablar a Eva. Entonces era como un avatar. O sea, por un lado es muy posible que antes de la caída nos pudiésemos comunicar con los animales. Es muy posible que antes de la caída hubiese una comunicación, porque nos podíamos hablar con Yahweh y con los ángeles, y los ángeles desde donde vienen los animales. Después se apagó el poder ver a los ángeles y también quizá el poder comunicarse con los animales. Y esa sería también una de las razones por las que se dice que Salomón puede hablar con animales y representar esa sabiduría tan elevada. Pero lo otro sería que era una serpiente diferente a las que conocemos, ¿verdad? O sea, en el sentido de que era... Hay quienes dicen que, bueno, lo han interpretado algunos como que era estilo lo que hoy en día se conoce como un grey o como un alien. Porque recuerden que Nahash en hebreo significa brillante, alguien que puede adivinar, un encantador de serpientes también lo conectan con encantar, básicamente, como la serpiente que es encantada con el sonido. Entonces hay quienes lo toman como que fue una criatura que tenía mucho conocimiento, muy brillante y con un cuerpo reptiliano, por decirlo así. Entonces lo llamaban la serpiente porque dio conocimiento de... Ahora, lo que estamos viendo aquí es que era una serpiente normal, solo que habría tenido patas y alas, lo más seguro, y por eso la maldición de tener que arrastrarse, que es lo que ellos están viendo aquí. Entonces habría sido Heilel que hizo una criatura, una serpiente, pero con pies, lo más seguro también con manos, era erguida, y la maldición fue tener que andar arrastrándose. Entonces por eso se habla de cómo era erguida y demás, que era humanoide, simplemente reptiliano. Pero mientras ellos iban cerca de él, ante el portón occidental de donde vino Satán, cuando él engañó a Adán y Jabá, recuerden que Satán significa adversario, entonces no necesariamente se está refiriendo al ángel, sino una entidad que se manifestó como negativo o en contra de la humanidad. Ellos encontraron a la serpiente que se había vuelto a Satán. También vean eso, la serpiente que se había vuelto, era una serpiente en la que entró Satán, viniendo al portón y tristemente lamiendo el polvo, ¿verdad? Porque las serpientes, tras de que se arrastran, pasan sacando la lengua, ¿verdad? Para agarrar las partículas del aire ahí. Entonces, como dice aquí, lamiendo el polvo. También, por si algo, la serpiente tiene la lengua partida porque fue a través del habla que hizo que cayéramos en pecado. Entonces la lengua partida de la serpiente representa el hablar mal y después bien, ¿verdad? La hipocresía, la falsedad, el doble cara, etc. Ellos encontraron a la serpiente que se había vuelto Satán viniendo al portón y tristemente lamiendo el polvo y retorciéndose sobre su pecho en el suelo por motivo de la maldición que le cayó encima de Elohim. Y aunque anteriormente la serpiente era la más exaltada de todas las bestias, ¿verdad? Que es lo que decíamos, de fijo se veía sorprendente, la más inteligente, como dice la escritura, la más astuta. Dice, ahora estaba cambiada y se había vuelto resbaladiza y la más mala de todas ellas, y se movía sobre su pecho e iba sobre su panza. Y aunque había sido la más linda de todas las bestias, ¿verdad? Igual a Lucifer, había sido cambiada y se había vuelto la más fea de todas ellas. En lugar de alimentarse de la mejor comida, ahora se convirtió a comer el polvo. En lugar de habitar como anteriormente lo hacía en los mejores lugares, ahora vivía en el polvo. Entonces, eso de que, ¿verdad?
vemos que las serpientes se comen cualquier cosa hoy en día, ¿verdad? No es como que las vemos comiendo polvo literal. Pero recuerden que el hombre fue hecho del polvo y en polvo se convertirá, y esa es la analogía o la razón por la que se le maldijo con comer polvo, porque Lucifer, Satanás, quien engañó a Eva y Adán, se alimentaría o permanecería en su poder alimentándose de la muerte de los seres humanos, que son polvo. Entonces se alimentaría del polvo, y por eso es el acusador, porque a través de acusar con la Torá al hombre, el hombre tiene que morir, y al morir él come. Y no es que se lo come literal, me refiero, ¿verdad? Eso le da poder a él para seguir en esta realidad controlándola. Entonces, por eso Yahushua, al quitarle las llaves de la muerte y del Seol, le está quitando el poder, porque le está quitando las llaves de la alacena. ¿Sí me explico? La va a matar de hambre una vez que ya no muramos. Y eso se manifiesta en lo físico con que la serpiente, lo que sea que se come, no lo saborea. Todo le sabe igual. Le sabe como si estuviera comiendo polvo. Y verá, ustedes han visto, se lo traga, o sea, lo que hace es tragar y después lo deshace ahí. Entonces imagínense qué feo que uno no pudiera saborear en la boca, sino que nada más traga. Es como si estuviera comiendo cualquier tontería. En lugar de habitar como anteriormente lo hacía en los mejores lugares, ahora vivía en el polvo. Y aunque había sido la más hermosa de todas las bestias, todas las cuales se quedaban anonadadas por su belleza, ahora era aborrecida por ellas. Y otra vez, aunque vivía en una casa hermosa, a la cual todos los otros animales venían desde otros sitios, y donde bebía, ellos bebían también del mismo. Ahora, luego que se había vuelto venenoso, vean también esto, digamos, y otra vez, aunque vivía en una casa hermosa como Lucifer en los cielos, ¿verdad? En el lugar más alto de los cielos, a la cual todos los otros animales venían desde otros sitios, todos los ángeles estaban bajo su autoridad, y donde bebía, porque Yahushua era el que le daba la luz, Yahushua siendo el agua de vida, y de Yahushua se alimentaban todos los ángeles, en el sentido de que Yahushua es el que le da vida a toda la creación. Y donde bebía, ellos bebían también del mismo. Ahora, luego que se había vuelto venenosa por motivo de la maldición de Yahweh, todas las bestias huyeron de su lugar y no bebían del agua que bebía ella, sino que huían de eso. Entonces ahí vemos en el sentido físico, y como dije, la representación espiritual